Queridos hermanos, vamos a iniciar este homenaje al Papa de la Misericordia, San Juan Pablo II, con la oración oficial a él, pidiéndole su intercesión. Esta bella oración que sintetiza su legado, su tarea, su corazón. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo, dónanos tu bendición. Bendice a la Iglesia que tú has amado, servido y guiado, animándola a caminar con coraje por los senderos del mundo para llevar a Jesús a todos y a todos a Jesús. Bendice a los jóvenes que han sido tu gran pasión. Concédeles volver a soñar, volver a mirar hacia lo alto, para encontrar la luz que ilumina los caminos de la vida en la tierra. Bendice las familias, bendice cada familia. Tú advertiste el asalto de Satanás contra esta preciosa e indispensable chispita de cielo que Dios encendió sobre la tierra. San Juan Pablo, con tu oración protege las familias y cada vida que brota en la familia. Ruega por el mundo entero, todavía marcado por tensiones, guerras e injusticias. Tú te opusiste a la guerra, invocando el diálogo y sembrando el amor. Ruega por nosotros, para que seamos incansables sembradores de paz. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo, donde te vemos junto a María, haz descender sobre todos nosotros la bendición de Dios. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a este breve homenaje al Papa de la Misericordia, San Juan Pablo II, que es el santo magno, Papa polaco, que justamente nosotros, el voto de la Divina Misericordia, nos da tanta devoción y es tan importante para la historia de esta devoción. Queridos hermanos, en este año queremos hacer un homenaje a San Juan Pablo II, basándonos en su encíclica, la segunda encíclica que él escribió en los principios, primeros años de la década del 80. Entre 80 y 81 se dio a conocer y se difundió por todo el mundo esta encíclica Rico en Misericordia, Dives in Misericordia, la segunda encíclica en la cual ya estaba profundamente marcado por la misericordia de Dios. Si bien no cita ningún numeral del diario Sor Faustina, porque justamente estaba en proceso de beatificación, sin embargo, toda esa encíclica es para profundizar la divina misericordia. Vamos a ver algunas de las frases significativas de esta encíclica, escrita por el Papa de la Misericordia. ¿Por qué Juan Pablo II es el Papa de la Misericordia? No solamente porque escribió esta encíclica. Él fue arzobispo de Cracovia, la ciudad donde Sor Faustina entregó su alma a Dios aquel 5 de octubre de 1938. Juan Pablo II era aquel joven de 18 años que vivía ya en la misma ciudad, dictaba la casa donde estaba Juan Pablo II, el joven Karol, como le decían los amigos Lolek, 7 kilómetros. Entre la casa que alquilaba con su papá en el sur de Cracovia, de justamente el convento donde estaba Sor Faustina y entregaba su alma a Dios, 7 kilómetros. Juan Pablo II no la conoció, vivió cerca pocos años después, cuando trabajaba en las canteras de piedra para evitar ser deportado,
le tocaba transitar muy cercanamente al convento y sí pasaba a visitar a las hermanas, a rezar, y ya las hermanas rezaban la coronilla, ya las hermanas le hablaban de una hermanita muy santa que había vivido allí y había fallecido hacía poco tiempo. Ya tenía la idea de una hermana muy santa que había vivido allí. Después ya sería arzobispo de Cracovia, Juan Pablo II, y le tocaría a él estudiar la vida de Sor Faustina. Recordemos que desde 1958 hasta 1978, hasta abril de 1978, la Divina Misericordia fue prohibida por unas malas ediciones que se hizo del diario de Sor Faustina, incomprensiones de su contenido. Y cuando llegó a ser arzobispo de Cracovia, Karol, aquel que era primero el padre Karol y luego fue el obispo, Monseñor Karol, él empezó a hacer estudiar la vida de Sor Faustina y el diario de Sor Faustina. Y a partir de todo ese estudio riguroso que se hizo, tanto de la vida de Sor Faustina como del diario espiritual, fue que se fue levantando los prejuicios en torno a la Divina Misericordia, y justamente fue la información que llegó a Roma, y desde Roma se anuló en abril de 1978 la prohibición que estaba de difundir el culto a la misericordia de Dios según las formas presentadas por la religiosa Sor Faustina. Pocos meses después de ese abril de 1978 llegaba el 22 de octubre de 1978 y aquel arzobispo de Cracovia, cardenal, el segundo cardenal, habían dos cardenales entonces en Cracovia, en Polonia, era elegido como Santo Padre, el mismo que había hecho estudiar a Sor Faustina, la vida, el diario espiritual, llegaba como sumo pontífice de la Iglesia. De ahí tenemos como huella significativa el hecho de esta segunda encíclica que escribe Rico en Misericordia, y luego, justamente en mayo de 1993, Juan Pablo II beatifica a Sor Faustina allí en Roma, y llegará aquel 30 de abril del año 2000, cuando la primera ceremonia de canonización que se realiza en toda la Iglesia, se realiza ahí en Roma, como siempre hasta ahora, la primera santa del tercer milenio, Sor Faustina. 30 de abril del año 2000. Al mismo tiempo, Juan Pablo II anuncia que desde ahora, o sea, desde entonces, el segundo domingo de Pascua comenzaría a llamarse también Domingo de la Fiesta de la Misericordia, Domingo de la Misericordia. Y así quedaba aprobada para toda la Iglesia el pedido que Jesús le había hecho a Sor Faustina en 1931 en Polonia. Por eso el Papa de la Divina Misericordia, que también tanto habló de Sor Faustina y del mensaje de la Divina Misericordia. San Juan Pablo II entregaría su alma a Dios el 2 de abril del año 2005, en aquellas 9 de la noche, 9:30 de la noche, de aquel día mariano, porque era sábado, primer sábado de mes, especialmente mariano y más para un polaco, pero al mismo tiempo ya se había celebrado las primeras vísperas, por tanto era fiesta de la Divina Misericordia. Segundo domingo de Pascua, fiesta de la Misericordia. Moría tal cual como él había de alguna manera expresado en una homilía en modo público, al decir que en la hora de la muerte se encomendaba a la Madre de Dios y a la misericordia divina. Moría el día de la Madre de Dios y en la fiesta de la Divina Misericordia. Así coronaba una vida entregada a la Divina Misericordia Juan Pablo II. Vamos a ver ahora algunas de las frases de su muy profunda y bella encíclica, que siempre ilumina y realmente ayuda mucho a comprender la misericordia de Dios, y recomiendo vivamente. Rico en Misericordia se llama la encíclica. Algunas frases tomadas de esta encíclica. Juan Pablo II escribe así: en Cristo y por Cristo se hace también particularmente visible Dios en su misericordia. Él mismo es, en cierto sentido, la misericordia. La misericordia de Dios uno y trino, la misericordia de nuestro Padre, la misericordia de Dios se hace carne, se encarna en Jesucristo.
por medio de Él, viene a nosotros. Eso nos enseña Juan Pablo II en esta bella frase. Él mismo es la misericordia. Jesucristo encarna la misericordia del Padre. La misericordia hecha persona. En el Antiguo Testamento se profetizaba, se hablaba, se esperaba. En el Nuevo Testamento la misericordia se hace presente en una persona. Nuestra fe es una persona. La misericordia es una persona. Es nuestro adorable Señor Jesucristo. Y también Juan Pablo II escribe: hacer presente al Padre en cuanto a amor y misericordia es en la conciencia de Cristo mismo la prueba fundamental de su misión de Mesías. Hacer presente la misericordia del Padre. De hecho, Jesús, en aquella bellísima y profunda parábola del Hijo Pródigo, se muestra, increíblemente en este Evangelio, la misericordia del Padre. Él es la misericordia del Padre. En todo el Evangelio solamente está el Padre con sus dos hijos. Jesucristo va a encarnar esa misericordia de aquel Padre. En definitiva, es la misericordia de Dios Padre, que se encarna y actúa por medio del Hijo. Cristo hace presente la misericordia del Padre que vemos tan patente en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, sobre todo en el Evangelio del Hijo Pródigo. Benedicto XVI, en el año 2008, sintetiza durante la fiesta de la Divina Misericordia de aquel año a Juan Pablo II en su devoción a la Divina Misericordia. Y escribe así: la misericordia, esto es lo que pronunció Benedicto XVI, recordando a Juan Pablo II, la misericordia es en realidad el núcleo central del mensaje evangélico. Es el nombre mismo de Dios, el rostro con el que Él se ha revelado en la antigua alianza y plenamente en Jesucristo, encarnación del amor creador y redentor. Benedicto XVI, con esa sabiduría de un grande, de un San Agustín de estos tiempos, sintetiza el corazón de Juan Pablo II, que encontró en la Divina Misericordia el corazón del Evangelio. Y eso es lo que creemos nosotros, devotos de la Divina Misericordia. Que Juan Pablo II, y lo que Juan Pablo II enseñó por esta encíclica, que la Divina Misericordia lo que hace es hacernos redescubrir el corazón del Evangelio. El núcleo central del mensaje que Cristo quiso transmitirnos por medio de su Evangelio. Vemos otra frase de la encíclica Rico en Misericordia. Ante semejante don de actuar con nosotros con misericordia, Dios exige una respuesta. Si la misión de Cristo es revelar el amor misericordia de Dios, Él al mismo tiempo exige a los hombres que se dejen guiar en su vida por el amor y la misericordia. Así Juan Pablo II va avanzando en su desarrollo, y así como muestra que Dios es la misericordia misma, que Jesucristo de alguna manera la hace presente a la misericordia del Padre. Bueno, si Él es la misericordia, al mismo tiempo exige a los hombres que se dejen guiar por este amor y por esta misericordia, que en sus vidas se dejen guiar por ella. De hecho, en el Evangelio de San Mateo nos dice el Señor: con la medida con la que mida se medirá para ustedes. La medida que utilizan para medir a los demás se utilizará para ustedes. Cada uno pone la medida de aquello que quiere recibir. Y el Señor nos da la medida con la cual Él mide, que es la misericordia, que tenemos que actuarla nosotros, para también nosotros recibir algún día misericordia, sobre todo en el momento decisivo de nuestra vida, cuando nos toque pasar de esta vida al Padre. Después también en la encíclica, en el capítulo 6, más que capítulo 6, podemos decir en el artículo 6, Juan Pablo II dice: la misericordia divina es el contenido fundamental de la obra salvadora de Cristo y se manifiesta cuando revalida, promueve y extrae el bien de todas las formas de mal existentes en el mundo y en el hombre. Esta es una frase paradigmática de esta encíclica, porque a veces confundimos la misericordia de Dios con una especie de
tolerancia al mal. Le da lo mismo el mal que el bien, el error que la verdad, la gracia que el pecado. A veces ocultamos el pecado. La misericordia que oculta el pecado, si no existiera, o tiene miedo de mencionar que es pecado, que no es misericordia. En esta frase, Juan Pablo II da una tecla que hoy no se habla muy poco. La verdadera misericordia que trae Dios, para no confundirla con la falsa misericordia que a veces los hombres hacemos nosotros sin la de Dios, se manifiesta cuando revalida, promueve y extrae el bien de todas las formas de mal existentes en el mundo y en el hombre. El bien enfrenta al mal, con las armas del bien, no con las armas del mal. Por eso es que la conversión, el sacar del mal, poner en el bien, sacar del pecado y llevar a la gracia, iluminar con la verdad el error, son notas características de la misericordia. No oculta el mal. A veces cuando los varones nos toca barrer, como no tenemos idea, hay muchos que barren muy bien, ocultamos la mugre abajo de la alfombra, total no se va a dar cuenta, ni la mamá ni la señora. Bueno, la misericordia no es ocultar el mal, hacer como si no existiera. La misericordia busca el mal para transformarlo en bien, para extraer, como dice con esta palabra clave, revalida, promueve y extrae el bien de todas formas del mal. Es que en todos los hombres, aún el más pecador, ha sido amado, ha sido creado, redimido y es capaz de un bien muy grande. La misericordia de Dios viene especialmente a los pecadores. Lo vemos, encontramos clave en el Evangelio, al hijo pródigo, al judío que está en desgracia, el samaritano se conmueve, a la dracma perdida, a la oveja perdida. El Evangelio nos habla que la misericordia tiene especial dedicación a los pecadores porque trabaja en eso, en encontrar lo que está perdido, en transformar aquello que está en pecados, en iluminar lo que está en el error, en las tinieblas. Una mamá que deja al hijo en la droga, que le da lo mismo que esté en la droga, que esté sano, no tiene amor de madre. En todo caso, tendrá una comodidad de una persona egoísta. Y el médico que no sana, no está aplicando realmente lo que sabe. No es un buen médico. Que me saque de la enfermedad y me ponga en la salud. Sobre todo si lo hace de eso un comercio. Entonces, la misericordia de Dios con más razón. Enfrenta al mal, no hace como si nada, no le tiene miedo. Enfrenta con las armas de Dios, no con la violencia, ni la impaciencia, ni el amor propio, ni el orgullo, con las armas de Dios. Vemos las virtudes, la fe, la oración. Como dice el Salmo, yo pondré mi oración a su malicia. O pondré mi oración a su malicia. ¿Cómo enfrenta el Señor al mal? Dando la otra mejilla. La otra mejilla. Que significa no vengarse. Como hizo Jesús cuando le dieron a él una bofetada. Dio la otra mejilla no en la interpretación física, sino si he hablado mal, dígame en qué he sido, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Tratando hasta el último de aquel agresor, llevarlo a la verdad, a que se dé cuenta del error que ha cometido y cambie. Enfrenta el mal con las armas del bien. Entonces, cuidado porque de esto no se habla, y esto es, incluso Marta Rubén, aquella beatificada por Papa Francisco, que tenía una frase muy fuerte que dice: muchos sacerdotes hacen el trabajo del demonio porque tranquilizan a las almas en el cabo. Como que está todo bien bueno y no puede otra cosa que eso. No, sí que se puede. No se puede tranquilizar en el pecado. El pecado hay que sacarlo. La misericordia viene a convertir, no a disfrazar el pecado en gracia. Así que es necesaria la conversión. Puede ser un proceso más largo, a veces duro, como un tratamiento de salud. Pero seguramente que nos vale, porque se trata del alma, se trata de la vida eterna. Y esto es tan importante que Juan Pablo II lo vuelve a escribir en esta encíclica, cuando en el número de la encíclica, siempre se me esconde, dice así: es en la cruz de Cristo donde Él
Jesucristo hace plena justicia a Dios como una revelación radical de la misericordia, es decir, del amor que sale al encuentro de lo que constituye la raíz misma del mal en la historia del hombre, al encuentro del pecado y de la muerte. Y en el número 14 de la encíclica dice aún más fuerte: en ningún pasaje del mensaje evangélico el perdón y ni siquiera la misericordia como su fuente significan indulgencia para con el mal, para con el escándalo, la injuria, el ultraje cometido. En todo caso, la reparación del mal o del escándalo, el resarcimiento por la injuria, la satisfacción del ultraje son condición del perdón. Recordemos, volvemos al Evangelio, capítulo 15, el Evangelio de San Lucas, el pasaje del hijo pródigo. Volveré a la casa de mi padre y diré a mi padre: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. En el interior del hijo pródigo se produce una restauración, una conversión. Se devuelve la justicia, se vuelve a ordenar lo que es justo. Un arrepentimiento, conversión y cambio y reparación. Y así vuelve a la casa del Padre, manifiesta su confesión, que el Padre no la deja terminar. Inmediatamente abraza y se ve a la misericordia que triunfa sobre la justicia, es decir, que eleva la justicia. El hijo pródigo lo único que podía esperar era un plato de comida, como algo esperando de la bondad del Padre, un plato de comida, luego de resarcir la justicia. Y la misericordia triunfa sobre la justicia cuando no le da un plato de comida, le hace una fiesta, lo viste, le calza, le da el anillo de la alianza y celebra con gran alegría el regreso del Hijo. Este es un tema muy delicado para nunca confundir la misericordia con falsa misericordia. Vamos a culminar esta catequesis con aquello que Juan Pablo II habla de la Virgen María en la encíclica Rico en Misericordia. Juan Pablo II escribe así: María es la que de manera singular y excepcional ha experimentado, como nadie, la misericordia. Y también de manera excepcional ha hecho posible, con el sacrificio de su corazón, la propia participación en la revelación de la misericordia divina. Tal sacrificio está estrechamente vinculado con la cruz de su Hijo, a cuyos pies ella se encontraría en el Calvario. María es la que conoce más a fondo el misterio de la misericordia divina. Esta es una frase preciosa de la encíclica. María es la que conoce más a fondo el misterio de la misericordia divina. No dejo de insistir en esta idea de que la divina misericordia, como devoción para estos tiempos, es un don de María Santísima, obtenida como diciéndole a su Hijo: muéstrales tu corazón, muéstrales el fondo de tu amor, y cambiarán y se convertirán, se acogerán a ti, confiarán en ti. A la luz de estas enseñanzas sabemos que hay una mano maternal, María, Madre de la Misericordia, por algo ella fue expuesta como madre, y ella es Madre de Misericordia para obtener la misericordia de Dios para estos tiempos. Y continúa Juan Pablo: María sabe su precio y sabe cuán alto es el precio de la misericordia. En este sentido la llamamos también Madre de la Misericordia. Precisamente en este amor misericordioso, manifestado ante todo en contacto con el mal moral y físico, participaba de manera singular María. En ella y por ella tal amor no cesa de revelarse en la historia de la Iglesia y de la humanidad. Tal revelación es especialmente fructuosa porque se funda, por parte de la Madre de Dios, sobre el tacto singular de su corazón materno, sobre su sensibilidad particular, sobre su especial aptitud para llegar a todos aquellos que aceptan más fácilmente el amor misericordioso de parte de una madre. Es Madre de la Misericordia también, porque ella, con ese tacto femenino, hace que todos que tenemos especial aceptación a ese tacto, hacernos más dóciles para aceptar la misericordia divina.
Este es uno de los misterios más grandes y vivificantes del cristianismo. La Divina Misericordia ha venido por medio de una madre que nos la ha obtenido, y por medio de una madre la conocemos y la amamos. Así que Juan Pablo II termina maravillosamente esta encíclica rico en misericordia, que vivamente les recomiendo leer, profundizar, para comprender mejor a Juan Pablo II y sobre todo a la Divina Misericordia. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con todos ustedes en este homenaje a San Juan Pablo II. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de primer grado, una gotita de sangre en tela de San Juan Pablo II, el Papa de la Misericordia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Hasta nuestro próximo encuentro. Jesús, En vos confío. Jesús, En vos confío. Jesús. En vos confío.